Amigos, bienvenidos al universo de Dual Carbon. Bueno, como ya todos sabrán, los desarrolladores de Universal Truck Simulator dieron a conocer una futura actualización para este juego, chicos. Y muchísimos de ustedes me pidieron que hablara sobre el tema. Pues bueno, efectivamente de eso hablaremos en el día de hoy, chicos. Mientras nos disfrutamos de un viaje hacia Pennsberg, la nueva ciudad que agregaron en la actualización pasada. A bordo del Peterbilt 379, llevando alcantarillado, chicos. Una carga bastante bonita, Pero bueno, antes de comenzar, me gustaría darle una recomendación a los desarrolladores de este juego. Y es que a los jugadores de Universal Truck Simulator nos gustaría tener la opción de restablecer nuestro vehículo en la carretera a través de la opción de asistencia de grúa, ya que por el momento pues solo tenemos la opción de volver al garaje o a la ciudad más cercana. Entonces, cuando nos vemos en una situación como esta, no tenemos más remedio que echar a perder nuestro viaje, ya que no existe la forma de salir de aprietos como este. Así que por favor se agregan la opción, ya que a la final esto es un videojuego y la intención es divertirse, no agobiarse y cabrearse, ¿vale? Y estas situaciones pues siempre podrán ocurrir en algún momento de nuestro gameplay. Bien, bueno, ahora sí comenzamos y para el día de hoy tengo varias cosas que decirte y también te daré un consejo que te ayudará en la vida, chicos. No me lo tomen a mal, se lo doy al final. Bueno, lo primero que debo decir es que sí, efectivamente Dual Carbon en el Discord ha colgado esta foto, ¿vale? Que nos da a entender que efectivamente llegarán las cargas dobles, chicos, acompañado de un nuevo camión americano. Pero luego, unos días, se dio a conocer que llegaría un segundo camión americano, chicos. Es decir, una Kenworth, ¿vale? Y quién sabe qué más cosas estarán llegando en esta actualización. Entre ellas, estoy seguro de que vamos a leer por ahí correcciones de errores, entre comillas, ¿no? Bueno, entonces ya una vez visto esta imagen, podemos abrir nuestra imaginación y podemos imaginarnos maniobrando en las estrechas vías de este juego, sintiendo así pues un grado de dificultad adicional que ya necesitaba este juego, chicos. Y por el lado de este nuevo sistema de carga doble, la verdad es que me siento muy satisfecho porque, a decir verdad, ¿a quién no le gusta llevar doble remolque? Y no creo que sea un sistema el cual vaya a tener tantos bugs, porque normalmente las cargas no dan tanto de qué hablar, digámoslo, ¿no? Después que salga con un buen modelado 3D, las ruedas giren en su orden, sin hundirse en el pavimento, todo estará en orden, ¿vale? Ojalá estas cargas dobles lleguen en varias presentaciones también, y no solo sea como la que veamos en la imagen. Algunos ejemplos de variedad de la que estoy hablando en estas cargas pues son las que está viendo aquí en pantalla, que son cajas secas, refrigeradas, contenedores, graneles, trailers de lona, mesas, entre otros, chicos, ¿vale? Ya que de esta forma evitaremos pues el aburrimiento instantáneo. Si fuera que solo metieran un modelo de trailer, pues nos aburriríamos bastante rápido, ¿no? Entonces, ojalá que todas las cargas que ya tenemos en el juego les pongan su versión doble. Eso sería 10 de 10. Buen punto para Dual Carbon si hacen eso, Bueno, una vez visto el tema de los remolques, vamos a lo que se robó las miradas. Sí, señores, llamando la atención. Y no solo por el lado bueno, sino también por el lado horrible. Y no hablo de que el camión esté feo. Claro que no. Un americano siempre será hermoso ante los ojos de los traileros. Yo hablo es de la mala experiencia que ya tuvimos con la anterior entrega que tuvimos en cuanto a un camión americano, ¿vale? Y que a mí en lo personal aún no se me quita el mal sabor de boca, chicos. Pero bueno, en esta ocasión Dual Carbon nos presenta dos nuevos camiones, un Peterbilt 579 y un Kenworth T680 para su videojuego, claro que sí. Auténticas bellezas en las carreteras americanas. Lo que no se nos muestra, ¿vale? Es el interior, pero se nos muestra de estos camiones es la carrocería, con un buen brillo en la pintura, eso sí te voy a decir. Los faros encendidos y en resumen estos vehículos se ven bien modelados y bien bonitos, pero bien bonitos por fuera. Eso hay que reconocerlo, Su modelado se ve 10 de 10, 1000 de 1000. Pero ahora viene a surgir mi inquietud, y ya se los dije, y es su interior. A ver,
Dual Carbon ya nos hizo esto una vez. Nos mostró esto que vemos aquí, el camión Mac R, del cual todos nos enamoramos y quedamos ansiosos. Pero cuando salió pues este camión, todos maldijimos a Dual Carbon por semejante troleada a sus jugadores, ya que nos enviaron un interior realmente, sinceramente, asqueroso. Y en todo el sentido de la palabra, ya que no tenía pero un solo detalle que se viera bien en su interior, que es el lugar donde pasamos la mayor parte del gameplay. ¿Dónde conducen ustedes? ¿Afuera? No, adentro. ¿Qué debe estar más bonito, afuera o adentro? Adentro. Entonces, ¿será que la historia se va a repetir y por eso no muestran el interior? Aunque a ver. Sí se mostró el interior del Kenworth, pero la verdad esa imagen no se ve bien. Fue como tomada en un celular que no tiene ni pantalla bonita. Un celular de estos gama baja, pero baja. No se ve en calidad ultra esa imagen, chicos. ¿Alguien me puede decir quién rayos está testeando el Universal Truck Simulator? ¿Es un profesional? ¿Es alguien que sabe del tema? Ojalá que sí, Pero bueno, ¿será que esta vez quieren disculpar con nosotros y enviarnos estos camiones perfectamente modelados para compensar, y lo digo bien claro, el insulto anterior? Porque de verdad fue un insulto, porque mira el interior del MAN, eso es hermosísimo como no tienes idea. Y mira los otros camiones, eso también está hermosísimo a comparación de ese. Ese fue una grosería. Me disculpan ahí los amantes de Dual Carbon, pero eso fue malo. Muy malo, chicos, ¿vale? No sé, ¿será que estos vehículos los han comprado o será que lo han modelado ellos mismos? Porque si no lo sabías, cualquier persona que tenga el dinero puede comprar un camión modelado en 3D para incluirlo en el juego, al igual que cualquier otro artículo, un remolque o cosas así, ¿vale? Hay personas en la vida real que se dedican a esto, modelar vehículos perfectamente bien y los venden a desarrolladores, ¿vale? Entonces, ojo, otra cosa que te voy a decir. Amigos, cuando hablo del interior no me refiero a lo real que sea. O sea, que tanto se parezca el interior del camión al camión de la vida real, sino más bien me refiero al detalle gráfico. Porque a ver, de nada sirve meter el interior más real del mundo de un camión si a la final este interior no tiene calidad. Es decir, se ve borroso, se ve sin detalles, se ve todo pixelado, no se aprecian las letras, los números, lo que sea. Y todas las fotos que tiene, porque por lo que vemos Dual Carbon trabaja con fotos, pues esas fotos se ven malas. Entonces, de eso es lo que yo me refiero, ¿ok? Del modelado o de lo real, eso sí que siempre les ha quedado muy bien, iguales a la vida real, ¿vale? Eso sí. Entonces, lo único que me queda por decirles es ahora el consejo del día. Y tienen que agradecérmelo. El consejo del día es: no esperes nada, solo déjate sorprender. Y esto es algo que, chicos, yo siempre le digo a mis queridos suscriptores en todos los juegos, no en solo en este. En el Trucker, en el World Truck, en muchísimos juegos, ¿vale? Porque, a ver, siempre es mejor sorprenderse que desilusionarse por estar esperando algo que vemos en fotos editadas de computadora, como las que le ves a tu crush. O como la PlayStation 5 que querías que te regalaran para esta Navidad, pero tu papá te va a regalar es un rompecabezas de 3000 piezas para que te deje de hackear juegos y llevarle virus al celular, que ya se le calienta de lo más normal, chicos. Bueno, a ver, estoy seguro de que algunos dirán: Eder, el camión anterior era un modelo viejo y es normal que se vea así. Yo te digo, ve a jugar Grand Truck Simulator 2 y dime si se ve igual, siendo el mismo camión, siendo el mismo interior, siendo prácticamente lo mismo, ¿vale, chicos? Del mismo año prácticamente. Solo que una persona sí se tomó la dedicación en estos juegos, en este Grand Truck Simulator 2 y Universal Truck Simulator. Una persona de un lado se tomó pues toda la dedicación para darle amor a un modelado interior, y la otra persona solo pensó en la frase: ¡qué madres! Así se va, igual son puros niños con 2 GB de RAM. Y bueno, ya sé que vendrá aquel que nos falta diciendo que soy malo con el juego, pero lo cierto es que no. Yo solo vengo a advertirles, porque cuando nos llega este contenido,
no nos defraudemos y le caigamos todos encima a Dual Carbon, Es más, yo solo deseo que esta vez Dual Carbon me calle la boca, a ver si esta vez sí lo logran. Y también les deseo que la actualización les salga bien, porque a mí este juego me gusta mucho. Eso yo lo he dicho mucho en mis gameplay, ¿vale? En mis videos siempre he dicho que ese juego tiene futuro, ese juego tiene potencial, me gusta muchísimo. Y siempre digo los motivos por el cual, ¿vale, chicos? Y también digo lo que tiene que corregirse, chicos, ¿vale? Así que bueno, esperemos que salga la actualización bien. Y que no metan tantas cosas también, que no metan tantas cosas, porque ya sabemos qué pasa cuando agregan mucho contenido en una sola actualización. Y si te preguntas cuándo sale, pues yo te digo, no lo sofoques. No le estés escribiendo en sus redes sociales, en sus Discord y en sus cosas, ni los apresures. Por favor, dale su espacio, dale su tiempo para que trabajen con calma y con amor, libre de preocupaciones de que ya están los jugadores ansiosos de que salga el juego y yo estoy atrasado con mi desarrollo. ¿Qué voy a hacer? Déjalos. No sé si ellos en realidad se ponen así con el azaro que cogen algunos, pero por favor, carnal, déjalos que trabajen tranquilo y que la actualización salga el 2024 o el 2045 cuando ya tú tienes nietos. Que salga cuando quiera, chicos, pero que salga bien, ¿vale? Entonces, por favor, dale su espacio, ¿vale? No le hagas caso a los spoilers de algunos youtubers, ¿vale? Que queman demasiado el mismo contenido una y otra vez. Por ejemplo, esta información se dio hace unos días. Ya veremos dentro de unas semanas de nuevo el mismo contenido, la misma foto, ¿vale? Ya que los desarrolladores esta vez casi que no comparten información continua, Eso sí te voy a decir, los desarrolladores se están portando muy bien últimamente. Bueno, desde el lanzamiento para acá, los desarrolladores se han reservado mucho la información y han sacado las cosas controladamente. Pero bueno, ya para ir cerrando, pues te recuerdo que es mejor sorprenderse que desilusionarse, chicos. Entonces, pues esperemos que todo salga bien. La verdad, desde mi más profundo sentimiento, quiero que Dual Carbon lance una buena actualización y que los camiones, sobre todo los camiones, sean del agrado de todos, que no haya crítica del camión, ¿vale? Ya sabemos que los interiores, por ejemplo, del Peterbilt pueden llegar a ser igual a los Peterbilt que ya tenemos, pero después que salga bien, que no como lo anterior, estamos bien, ¿vale, chicos? Y el Kenworth, por favor, que también salga bien, ¿vale? Este interior del Kenworth sí es diferente a los que ya tenemos, así que pues pueda que le salga bien, chicos. Entonces, pues nada, eso es lo que yo quería venir a hablar, porque ustedes me lo pidieron y yo siempre trato de expresarme pues como yo siento que digo las cosas sinceramente, ¿vale, chicos? Entonces, pues bueno, me dicen en los comentarios qué opinan de todo esto, qué opinan de los nuevos camiones que vienen, de las nuevas cargas. ¿Y qué piensan que va a meter Dual Carbon? ¿Será que van a arreglar el interior del Mach R? Díganmelo en los comentarios, chicos. Vamos a debatir todo el mundo en los comentarios. Bien, nos vemos en la próxima, amigos. Como siempre, un saludo y un abrazo enorme para todos. Si te gustó el contenido, suscríbete y nos vemos en la próxima. Chao, bye bye.